Hola, soy José Paulo Naranjo, ingeniero electromecánico. Hago parte del equipo de Acaire, específicamente soy el director técnico del capítulo de calidad de aire interior. Soy apasionado por la climatización y en especial por la calidad del aire interior. Tengo más de 8 años trabajando en temas de investigación y desarrollo en proyectos asociados a la calidad del aire interior y espero continuar haciéndolo. Hoy vengo a hablarles acerca de este importante tema y es primero entender cuáles son esos principios básicos en la calidad del aire interior. Calidad de aire interior, o CAI por su sigla en español, o IAQ por su sigla en inglés de Indoor Air Quality, se refiere a la calidad o al nivel de concentración de los contaminantes en los ambientes interiores y en el entorno de las edificaciones. Todo esto enfocado principalmente a la salud de las personas. Lo primero es entender que todos somos usuarios de la calidad del aire, no podemos ser ajenos a este tema. Siempre estamos visitando lugares en donde nos ponemos en riesgo si la calidad del aire no ha sido la prioridad en estos espacios. Lo segundo es entender que la calidad del aire interior se debe reconocer con la misma importancia o incluso mayor que la eficiencia energética o el confort térmico, entendiendo que los estándares en este sentido están hechos y construidos para dar principal importancia a la salud de las personas al momento de hacer un diseño de climatización, por ejemplo. En tercer lugar, debemos reconocer que existen herramientas para hacer diseños y trabajar los sistemas de climatización bajo estándares que nos ayudan como herramientas para brindar siempre soluciones acordes a estos objetivos. Como casos ejemplares, se debe reconocer en primera medida que después de una etapa de diseño de un sistema de climatización, por ejemplo, de una etapa de instalación y puesta en marcha, hay algo muy interesante y es poder validar bajo qué parámetros entonces queda operando los sistemas. Es importante mantener o tener una continuidad en la medición y cualificación de los espacios para reconocer cuál es la calidad del aire que se está teniendo en estos lugares. Este digamos que es el principal ejemplo y es la principal práctica que debemos adoptar siempre después de diseñar un sistema de climatización o hacer una instalación, por ejemplo. Allí juega un papel muy importante las empresas de mantenimiento, quienes son responsables de hacer las limpiezas y mantener en correcto funcionamiento y operación los sistemas. Pero ir un paso más allá de las variables térmicas, de las variables eléctricas, de potencia, por ejemplo, y avanzar también hacia el tema de los contaminantes, conocer cuál es la concentración del CO2, por ejemplo, de estos lugares. En ocasiones ocurren cambios, modificaciones posterior a las instalaciones y esto cambia por completo entonces el ambiente para las personas. Asimismo, debemos reconocer también que adicional al CO2 existen otros contaminantes que nos están poniendo en riesgo y lo acabamos de ver en la reciente pandemia con microorganismos, por ejemplo, como bacterias, virus, mohos, etc. Todos estos contaminantes se deben medir, se deben cualificar y esta es, digamos, la principal práctica y hábito que debemos empezar a adoptar. Existen diferentes herramientas que nos permiten entonces identificar cuál es la calidad del aire y sobre todo qué debemos hacer para mejorarla. Sin duda, este tema está conectado y asociado a la eficiencia energética de los sistemas, principalmente por una razón y es para diluir los contaminantes en ambientes interiores es necesario inyectar aire exterior, aire tratado, aire limpio que permita entonces hacer esa dilución y esa descontaminación en estos espacios. Regularmente este aire viene o más cargado de humedad o con una temperatura más elevada, lo que ocasiona sin duda una carga al sistema de climatización. Esto pues claramente ha sido foco para los ingenieros de diseño de climatización porque en ocasiones se convierte en una de las cargas más importantes en ambientes donde la temperatura o la humedad externa es bastante elevada
inyectar estas dosis de aire se convierten en un porcentaje muy alto dentro del sistema energético y la operación posterior al montaje que vamos a tener. Debemos entonces allí emplear herramientas como los estándares, por ejemplo el estándar 62.1 de ASHRAE, para determinar cuál es la cantidad apropiada de aire exterior que debemos inyectar y ser óptimos en estas dosis para poder garantizar una aceptable calidad de aire interior. Adicional a esto, existen también métodos tecnológicos para censar la concentración de CO2, por ejemplo, y regular esas inyecciones de aire exterior y de esa manera convertir los sistemas en sistemas mucho más eficientes. También existen tecnologías alternativas que permiten descontaminar los ambientes a nivel interno sin necesidad de inyectar tanto aire exterior o, en su caso, para mitigar o reducir la concentración de otros contaminantes como son, por ejemplo, la carga microbiológica, como bacterias, virus, hongos, levaduras, como los compuestos orgánicos volátiles, por ejemplo, causantes de malos olores, de enfermedades respiratorias a largo plazo. Entonces, todas estas herramientas deben ser reunidas y deben ser empleadas para el servicio entonces de cada uno de los usuarios.